Nuestro anhelo es que al presentarte historias de personas que están en tierra, en Israel, que están experimentando lo que para nosotros sencillamente son datos, tú puedas tener una fotografía mucho más clara, no solamente de lo que está pasando y no solamente de datos que tal vez puedes conseguir por medio de redes sociales o de las noticias, pero de las historias, los testimonios, y que eso te posicione en el lugar correcto espiritualmente para poder orar. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de hablar con Débora. Débora está en Israel y quiero que escuches un poquito de su testimonio. Hola Débora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, claro, mi nombre es Débora, vivo en Israel hace 30 años, nací en Argentina y tengo dos hijas, mi mami, y tengo una hija que está ahora sirviendo en el ejército, hace 7 meses, 8 meses ya, y la grande ya terminó sus 2 años de servicio obligatorio en el ejército y ahora está como reservista. Ah, para nosotros de este lado del mundo ha sido todo un reto poder entender la situación política. Hay muchas lagunas de información, hay muchas cosas que no entendemos porque sencillamente no estamos educados en política internacional o política de Medio Oriente o historia del Medio Oriente. Pero una de las cosas que ha sido más sorprendente para muchísimos hispanos es encontrar gente en Israel como tú que habla español. ¿Pudieras explicarnos por qué tú hablas español tan bien? Pareciera que hubieras nacido en América Latina y ¿por qué eres israelí? ¿Por qué estás en Israel hace 30 años? Bueno, sí, nací en Buenos Aires, nací en Argentina, tengo 49 años, así que nací hace un buen rato ya y soy judía, nací en una familia judía y vine porque era sionista. Los sionistas son los que son judíos que creen que el pueblo judío tiene que vivir en su tierra, en la tierra de Sión, en la tierra de Israel. Y crecí con esa ideología, con ese entendimiento, y cuando ya tenía 16 años pedí venir a conocer Israel y me quedé enamorada. Y estuve solo medio año, soy hija única, volví con mis papás, volví por un año más cuando tenía 18 años y a los 20 años tenía extrañaba tanto Israel que decidí venir a vivir acá a Israel. Y hace ya 30 años que vivo acá, estudié, me casé, tuve mis dos hijas, y ellas nacieron aquí, y mi español, bueno, estamos rodeados de una comunidad hispana acá, así que se guarda. Lo que estoy escuchando es que naciste en Latinoamérica, naciste en Argentina Ujú. y étnicamente vía tu linaje eres judía. Y Sí, para muchos de nosotros eso es una sorpresa enorme porque nosotros pensamos que para ser judío tienes que haber nacido en Israel, así como para ser mexicano tuviste que haber nacido en México. Pero o por linaje, tú tienes linaje, descendencia judía y entonces, aunque hayas nacido en Argentina, conservas tu identidad y tu nacionalidad israelí y en este caso hace 30 años decidiste volver a la casa ancestral de tus padres. sí, sí. Y Hay, gracias por esa pregunta, porque me sale bastante explicar, ¿no? Y poder diferenciar. También cuando llegan acá, sos israelita, israelí, judía, hebrea, y siempre hay como una mezcla entre todos los conceptos. Y si me permitís, los voy a aclarar rápidamente. por favor. Eh, Desde que hay un Estado de Israel, entonces todo judío en el mundo tiene doble nacionalidad, ¿ok? Porque decimos que somos parte de la nación de Israel o parte del pueblo judío, y aparte del lugar donde estábamos viviendo, porque el pueblo de Israel salió al exilio por más de 2000 años, se desparramó por todos lados, y donde estaban tenían esa nacionalidad. Pero siempre el judío, nosotros somos educados de que nosotros tenemos una primera nacionalidad y es la de pertenecer a la nación de Israel. ¿Y por qué a la nación? ¿Y qué es este pueblo? Es todo lo que tiene en común varias cosas: el idioma, la historia, la geografía, las costumbres, la cultura, o una religión, ¿ok? Entonces, mientras que vos tengas
una parte importante de todos esos elementos, vos pertenecés a esa nación. Entonces, aunque yo vivía en Argentina y me crié en Argentina, yo siempre decía que tenía doble nacionalidad. No vivía en Israel, pero tenía doble nacionalidad, porque antes que nada pertenezco al pueblo judío y después era argentina, esa es la verdad. Y la mayoría de los judíos así se ven a sí mismos. Así se Y en perciben. Israel hay una ley que dice que todo judío tiene derecho a venir a vivir aquí a esta tierra. Entonces, cuando alguien decide venir a vivir aquí, de manera automática, mientras que pueda comprobar de que realmente viene de una familia judía y diferentes criterios, va a poder recibir la nacionalidad. La palabra hebreo, para el que quiera saber si soy hebreo o no, ese es un concepto que se usaba en el tiempo de Abraham. Abraham fue el primer hebreo porque en hebreo la palabra cruzar es labor. Entonces él era el ibrí, el que pasó. Entonces, hebreo. Pero hoy en día no es necesario ese concepto. El segundo concepto, el de israelita, eran los que pertenecían a la familia de Israel, que era Jacobo. Pero nos desarrollamos desde esas 70 personas que descendieron a Egipto con Jacobo, y entonces ya no somos israelitas. Lo que hoy somos es el que vive acá en Israel geográficamente, es israelí porque geográficamente vive acá. Pero un judío que vive en Argentina no es israelí, es judío que vive y que también es argentino. Claro. Gracias por introducirnos a todas estas frases que las fuentes de comunicación nos están tirando y que no necesariamente estamos familiarizados. Y para aquellos que están tratando de conectar los puntos en su cabeza, quiero recordarnos un pasaje bíblico que estamos muy familiarizados con él y que tal vez nos ayuda a conectar todos estos puntos. Hechos 2 nos habla de la fiesta de Pentecostés, una celebración bíblica en el libro de Levítico, donde el pueblo de Israel es instruido que tiene que venir a Jerusalén a celebrar la fiesta del Pentecostés, y tú y yo estamos muy familiarizados con lo que pasa en el aposento alto y como Pedro, lleno del Espíritu Santo, sale y comparte la palabra de Dios y miles de personas se convierten, y los que están alrededor escuchando las lenguas, escuchan lenguas en sus propios idiomas. Y si no pones atención en eso, no deducimos lo que está pasando, pero lo que está pasando ahí es que hay judíos que viven fuera de Israel en este tiempo, que llegaron a Jerusalén a celebrar la Pascua y que hablan latín o que hablan lenguas arameicas, no hablan lo que tú y yo entendemos como hebreo, no hablan griego, no hablan el idioma que se está hablando de Roma en ese momento, y los apóstoles están hablando en esos idiomas. Entonces, ese es un contexto bíblico que tenemos de cómo se ven los judíos que no necesariamente viven en Israel y que hablan otros idiomas. Y si tuviéramos que poner la cinta y adelantarla 2000 años adelante, 2023 años adelante, estaría en ese momento Débora escuchando español, aunque nadie en Israel en ese momento hablara español. Ok, Débora, la razón por la que quería que nuestra gente preciosa te conociera y conociera tu testimonio tiene que ver con una de las primeras noticias que recibimos, es que tomaron control muy rápido en esa infiltración, muy temprano en la mañana, tomaron control de una base militar que está en esa zona. Hay muchas bases militares para aquellos que no están familiarizados con el territorio y con la geografía de Israel, al ser esa parte del territorio hostil hacia Israel, al ser Gaza una área donde continuamente reciben misiles hacia Israel. Hay varias bases militares escoltando esa área y asegurándose que los ciudadanos israelíes que viven de este lado del muro están protegidos. Débora, me contabas, ¿nos quieres contar un poquito cuál es tu conexión con este primer evento? ¿Cómo te enteraste y qué es lo que tú escuchas las primeras horas del sábado en la mañana pasado? Mi conexión es mi hija la menor. Ella sirve ahí, se llama en el regimiento. Ella es enfermera de combate y tiene a su cargo cerca de 200 soldadas a nivel de bienestar, ¿ok? Entonces todos los días ella tiene que pasar listado por las 200 soldadas, entre todas las bases que hay ahí, para saber que están bien, que no necesitan nada, que están
de la mejor manera posible para poder cumplir con su función, porque ahí las muchachas son observadoras, no sé cómo se dice en español. Ellas sí, están frente a una computadora, no pestañean, o sea, es impresionante el trabajo de ellas. Bueno, mi hija tiene ese rol de guardarles su bienestar. Entonces todas las mañanas ella tiene que pasar lista. Y el sábado a la mañana, por supuesto que nos levantamos todos con las bombas, con las alarmas. El milagro personal nuestro en la familia tenía que cerrar ese fin de semana en la base. Cada 3 semanas tienen que cerrar un fin de semana en la base. Y así lo quiso Dios. Le avisaron el miércoles por la noche que al final no iba a cerrar ese fin de semana. Su mejor amiga se quedó en la base. Ellas iban a cerrar juntas. Ella estaba como, son jóvenes, tienen 18 años, 19 años, tienen 20 años, la más grande. Ay, mamá, me hubiera gustado cerrar, no puedo, qué pena. Y al final le salvó la vida porque cuando ella escuchó lo que estaba pasando y empezó a tratar de pasar listado, no había forma de conectar con nadie, eso estaba totalmente desconectado. Llevó muchas horas durante el día a empezar a recolectar la información desde lejos. Para nosotros en casa fue un tiempo de mucha tensión para ella. Es que nadie se podía imaginar que esto iba a pasar, y para el fin del día estaba en una situación donde me dijo, mamá, sé que hay 4 que están secuestradas, 20 desaparecidas, lo cual era una cosa impresionante, porque ¿cómo desaparecen de una vez 20? Y ella ya sabía de que habían empezado a haber asesinatos, y que ella tenía soldadas que habían sido asesinadas. Al día de hoy son cerca de 26 soldadas asesinadas. De las 20 desaparecidas, aparecieron 12 asesinadas. Todavía tiene 4 secuestradas en Gaza, junto con todos los 130 que están secuestrados. Y es inconcebible. Mi hija, la mayor, también tiene 2 compañeros que fueron asesinados. Ustedes saben, para los judíos nosotros tenemos que enterrar a nuestros muertos en 24 horas. No, aunque sea Shabbat, no importa el día, tenemos que enterrarlos en 24 horas. No puedo empezar a explicar lo que significa de repente hay una tzfifut, una densidad de entierros, es uno tras de otro, y tenés que empezar a elegir a cuál vas a ir, y cada muchacho, por más que estén todos ahí en la base en Gaza, pertenecen a diferentes lugares geográficamente en el país, y tenés que empezar a decidir si voy a ir a acompañar a este, si voy a acompañar a este. Las atrocidades, por ejemplo, recién ayer mostraron en la televisión los videos de cómo quedó no me salen las palabras en español, pero donde estaban los comandantes, el lugar de la... Sí, el área de control, el mando de control. Sí, cómo quedó después de que lo tomaron los terroristas. Vos podías ver, bueno, había una sala como de reuniones, donde había un pizarrón, bueno, estaba todo destruido, estaba quemado, se veían las balas. Y esta gente se tomó el tiempo de escribir en las paredes, de escribir en el pizarrón, quisieron traducir lo que estaba ahí, pero el periodista dijo, no voy a traducir porque no quiero ser eco de lo que está escrito ahí, pero Dalma sabía lo que estaba escrito ahí, y ella lo veía, y de solamente pensar de lo que había pasado. Su amiga apareció después de 20 horas, bendito sea el nombre de Yeshua, apareció, porque ella se había quedado con una carga muy grande que la dejó sola. Y yo decía, pero ¿cuál era la opción? Que te quedes ahí, que mueras con ella, pero es que todo es tan overwhelmed, no, o sea,
es muy fuerte y lo nuestro no es nada a comparación de todo lo que se ve acá. Hoy estábamos viendo un padre que estaba, su esposa con sus 2 hijas estaban en la casa de su suegra en Nahal Oz y todas fueran secuestradas y él dice, mi hijo, me quedé solo, de repente tengo toda la familia del otro lado. Yo sé que hay mucha gente que dice que esto no pasa, que esto es mentira, pero esto es verdad. Esto es verdad. Yo he acompañado a mis hijas a algunos de los entierros. Esto es verdad. Están bajo tierra. Muchos de ellos han sido denigrados antes de ser asesinados. Vos dijiste que estos 3 días de verdad intentamos tener esta reunión antes y no podíamos con Vanina, que es una hermana en la fe que está acá en Israel conmigo. Hemos ido a ver tantos soldados como familias. Ahora venimos de una familia que vive en Sderot, una familia religiosa en Sderot, con 7 hijos. Mi hijo, teníamos a los terroristas detrás de nuestra casa. Es un milagro haber salido. Se fueron cerca de Haifa a la casa de los padres. La gente ha vivido esto. No, yo no sé quién puede decir que no. Esto es una realidad. Lo que pasa es que nuestra mente finita no logra entender la maldad, no logra entender la maldad. Entonces nosotros lo tenemos que traducir a lo que somos capaces de entender. Nos cuentan tantas cosas, nos cuentan tantas historias, nos cuentan tantas versiones. No entendemos que muchos de los medios de comunicación están siendo financiados por organizaciones que apoyan estos grupos terroristas porque tienen muchos más intereses que solamente la extinción del pueblo de Israel. Cuando te das cuenta de lo que está pasando, cuando te das cuenta que tu hija Dios básicamente le salvó la vida, cuando te das cuenta que fue su vida fue guardada, ¿qué es lo primero que te pasa por la cabeza? ¿Qué es lo primero que pasa por tu corazón? No hay mucho entendimiento al principio de todo lo que está sucediendo, no se logra entender, porque al principio pensamos que eran solamente misiles, eran alarmas de misiles, y de repente empezaron a llegar de a poquito los videos de manera informal de que habían entrado terroristas y no podíamos concebir que hayan entrado terroristas. No, había como una negación. No puede ser. Mostraron videos donde ejecutaban a las personas en las calles. Los terroristas no solamente entraban a las ciudades o a los kibutzim, sino que se veían ejecutando a las personas en las calles y decimos, no puede ser que estén ejecutando a gente inocente, que le estén disparando, y entonces lleva un buen rato. Yo no quiero pensar en los padres de las personas que estuvieron ahí en esa fiesta, que tuvieron que actuar con más rapidez que la mía, pero de verdad que lleva un buen rato entender de lo que realmente está pasando. Claro. Estamos en guerra, no estamos en guerra, estamos en emergencia. A medida que se iba aclarando el panorama y iban mostrando lo que estaba pasando al lado de la Franja de Gaza, me quedaba claro que podría haber estado ahí. Y como te decía, yo estaba en postrauma, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Y cada uno desde su ángulo lo vive de otra manera. Yo personalmente lo veía, decía, no puedo decir nada porque hay gente que está siendo asesinada. ¿Cómo estás vos? Y estoy agradecida, pero llorando al mismo tiempo por mi pueblo, llorando por esas familias. Hoy justamente salió otro artículo en Instagram. Yo tengo una familia adoptiva en un kibutz en Nitzanim, y él está en el kibutz Oraner, y él estaba como encargado de seguridad. Entonces yo sabía que él estaba defendiendo el kibutz. Él había mandado a su familia afuera y se quedó solo ahí con 4 personas más defendiendo todo el kibutz. Teníamos otros amigos que tuvieron que salir, amigos de toda la vida. Déjame interrumpirte ahí porque no creo que tengamos una fotografía clara. Es este tema de que es una cultura tan lejana a la nuestra, no estamos familiarizados con la organización social. Kibutzar, comunidades israelíes que se ponen de acuerdo, viven juntos, son como fraccionamientos cerrados, grupos de familias que deciden vivir juntos para lograr una mejor prosperidad social y económica. Lo que estoy escuchando es, tienes un amigo que está a cargo de la seguridad de uno de estos kibbutz, y una vez que se da cuenta de lo que está pasando,
Él y 4 hombres más se quedan a resguardar el kibutz y todas las familias son desplazadas. Sí, Tenemos en este momento noticias de al menos 100,000 israelíes que vivían en estas comunidades que están cercanas a la Franja de Gaza, que por seguridad del gobierno de Israel los ha movido de sus casas, así porque es. no solamente están en riesgo de que siga habiendo infiltraciones, pero de bombardeos directos Así es. a estos lugares. Creíamos, y dijiste algo que creo que es con la pared que nos hemos estado pegando como creyentes. Tenemos esta idea que el mundo es como nosotros somos y que es imposible que la gente haga cosas que nosotros no haríamos. Nos creemos que somos el espejo que refleja el mundo. Y creo que uno de los retos más grandes que estamos teniendo es que estamos viendo un nivel de maldad que no solamente no se nos hubiera ocurrido, pero que tal vez las únicas referencias que tenemos son históricas o bíblicas. Y el verlo en la televisión, el verlo en las noticias, el verlo en Instagram, el verlo en Facebook, como nuestra mente, bien decía Débora, no puede traquear, no puede seguir esto, entramos en un sistema de negación y cuando llega una propaganda tratando de decir esto no es cierto, es fácil que adoptemos esa versión de los hechos porque es mucho más sencillo vivir en un mundo donde esa maldad no existe. Sin embargo, Así, aunque es más sencillo, no necesariamente es real. sí, Débora, tienes 2 hijas en posición de en cualquier momento tener que ser llamadas a luchar al frente de batalla. ¿Cuál es el corazón de los padres, no solamente el tuyo, pero cuál es el corazón de los padres que saben que si sus hijos no pelean, hay un riesgo nacional, no solo para judíos, pero para árabes que también viven en el territorio de Israel? ¿Qué es lo que sí. percibes en las calles cuando sales a visitar a las familias? ¿Qué es lo que percibes? Sobre todas las cosas, Israel siempre se ha caracterizado por su orgullo nacional. Un orgullo no de soberbia, sino decir, ok, sabemos que depende de nosotros y mira, me tengo que desdoblar entre ser ciudadana y ser una ciudadana creyente. Como ciudadana, el ciudadano sabe que tiene que cooperar, tiene que poner de, sé que mis hijas tienen que ir al ejército, si al fin y al cabo me dicen, mamá, al final tenemos que ir, pues tripa corazón, nos ponemos ahí más rodillas y van a tener que ir a hacerlo porque no hay otra persona que lo haga más que nuestros hijos y esposos, hermanos, reservistas. Entonces, el corazón del pueblo de Israel está en, sí, es más, no sé, seguramente vieron ustedes que israelíes en todo el mundo fueron traídos en aviones y aviones y aviones porque dijeron, volvemos a defender nuestra casa, nuestro territorio, nuestro país, así que todos volvieron. No importa dónde estén, estábamos en cerca de 40 semanas de manifestación, donde había mucha división acá, donde muchos reservistas en protesta por una situación política que había acá, habían dicho que dejaban de voluntarizarse y evidentemente en esta hora todos vinieron. Más de 300.000 reservistas tenemos ahora activados. Así que definitivamente el corazón está, vamos a cuidar de la tierra. Sí me gustaría decir algo como creyente, porque sé que Por hay favor, intercesores escuchándonos. por favor. De algo que el Señor se ha puesto en nuestros corazones, también nosotros estamos intercediendo, por supuesto. Nosotros estábamos orando por toda esta situación y Dios puso, hace tiempo que pone esto en el corazón de muchos de nosotros, y es que a todos nos toca en algún momento idolatrar algo que no es Dios, ¿ok? Adorar algo que no es Dios. Estamos hechos para adorar, o adoramos a Dios o algo se mete en el camino y lo idolatramos. Gente de fe a veces idolatra a Israel, como Israel. Dice, Israel es lo mejor. También el pueblo está acá, dijo, el mejor ejército es el nuestro. Los mejores comandantes, la mejor inteligencia es el nuestro. Definitivamente me queda claro que si Dios quiere hacer un movimiento a favor y en pos del avivamiento que Él prometió y que Él va a cumplir, Él tiene
que, shake it, tiene que zarandear al pueblo de aquello que está en su corazón. Y esto es lo que está haciendo en esta hora, porque el pueblo está muy decepcionado del ejército, a pesar de que ahora ya estamos en nuestras posiciones, pero al principio dijo, ¿dónde estaba el ejército? ¿Qué pasó? O sea, la primera pregunta es esa, ¿cómo nos agarraron nosotros que somos el mejor ejército del mundo, que tenemos la mejor inteligencia? ¿Qué pasó? Esa es la primera pregunta. Después está el tema a nivel político, ¿qué pasó con el gobierno? Y definitivamente me queda claro que Dios está zarandeando al pueblo para que levante la vista al cielo y que lo busque. Así que sabemos que Dios lo está haciendo. Sabemos que Dios va tocando corazones así con una pinza, uno por uno. Nosotros vamos repartiendo cajas, vamos ingresando la palabra de Dios en esas cajas para que les lleguen a las personas y vamos recibiendo feedback de cómo Dios los va tocando. Así que oramos para que, a pesar de que esta situación que es tan desastrosa, como intercesores, haya una revelación de Yeshua a los corazones de muchas personas, y cuando ahora tengan que restaurarse, lo hagan en Él. Porque solamente Él va a poder traer la magnitud de la masacre. No va a permitir que ningún ser humano pueda consolar que no sea Él. Porque es inconcebible. Es inconcebible. Estábamos haciendo los números de este lado hace unos días atrás, que producimos un video para generar conciencia en el equivalente. Mucha gente está llamando este incidente, esta guerra, este ataque en Israel, el 9/11, comparándolo con el ataque de las Torres Gemelas. Y este es el problema con esa comparación. En el 11 de septiembre del 2001 murieron más de 2,000 personas en Estados Unidos, lo cual es evidentemente catastrófico y lamentable. El mundo con horror observó las Torres Gemelas caer y más de 2,000 personas perdieron sus vidas. Si comparamos la población de Estados Unidos con la población de Israel, en la masacre del antepasado ya, hubieran muerto, si hubiera pasado ese mismo evento en Estados Unidos, por el ratio, por la comparación, el equivalente en población, hubieran tenido que morir 41,000 americanos en el 11 de septiembre. Esa es la diferencia. No estamos hablando, no es comparable. Israel solo tiene 10 millones de habitantes y murieron en un solo día, más de 1,200 habitantes. Entonces, la comparativa es injusta, no porque estamos minimizando el dolor de las familias que perdieron a alguien el 11 de septiembre, pero por el impacto que tiene. Débora, te quiero dejar ir porque sé que estás ocupada, sé que no has dejado de trabajar junto con un montón de creyentes. Estamos asombrados, honrados y desafiados al ver la belleza de la novia de Cristo en Israel desplegarse. Tenemos noticias desde el norte hasta el sur, desde las alturas del Golán hasta Eliad, pasando por Esderot, Beersheba, de la belleza de la novia de Cristo desplegarse, amando al prójimo, sirviendo al pueblo, saliendo a las calles, abriendo sus instalaciones como búnkers para proteger a quien necesite, judíos y árabes que necesiten protección. Así que quiero dejarte ir. Hay algo que como madre de 2 soldados del ejército de Israel, quisieras decirle a las madres de América Latina que no entienden porque tal vez no tienen hijos en el ejército, que no entienden porque nunca sus hijos nunca se han enfrentado a la posibilidad de tener que ir a defender a su país a la guerra. ¿Qué tú les dirías como madre, cabeza de familia, a todas las mamás que entienden lo que está pasando en oración, pero les ha costado trabajo conectar emocionalmente con esta situación? Sí, ha costado trabajo porque nadie quiere poder pensar en la pérdida de un hijo. Y entonces ahí fallamos en la empatía a la situación por guardar nuestro corazón de no ponernos en los zapatos de la otra persona. Lo que sí quiero decir como mamá, nosotros oramos mucho por los corazones de nuestros hijos y de nuestros jóvenes soldados acá en Israel, porque estamos apercibidos de ese espíritu de Amalek. Ese espíritu Amalek en hebreo dice,
cuando le habla al pueblo, que viene por detrás y se le hace cola, cuando estaban cansados y cargados. Y sabemos que en este tiempo no es solamente el choque y la masacre, es lo que Él quiere sembrar en nuestros hijos. Quiere sembrar preguntas y cuestiones acerca de la existencia de Dios. Quiere sembrar terror, pánico, miedo. Quiere sembrar muchas cosas que sabemos que Dios no va a permitir y que las va a convertir en bendición, pero por sobre todo queremos guardar el corazón de nuestros hijos, y no en valentía, sino en una rendición a Dios para que puedan permitir ser procesados por el Espíritu Santo, contenidos y consolados. Porque si para esas mamás es difícil imaginarse, mucho más lo es para nuestros hijos. Ir a cada uno de esos entierros, entender que no están más, imaginarse, tener imágenes en sus cabezas de cómo sus amigos han dejado este mundo. Porque nadie quiere estar en esa posición de tener que pensar. Así que si hay alguna mamá que esté viendo ahora, yo le pido que ore por nuestros soldados, por nuestros jóvenes, como si orara por su propio hijo, a favor de que no tenga que pasar una situación que le cambie la vida, porque estas situaciones te cambian la vida. Yo lo primero que decía, Señor, no puede ser. Cuando yo las di a luz, no me imaginé que esto les iba a pasar, y esto les cambia la vida. Como creyentes queremos creer que les va a crear, que se las va a cambiar para bien, pero le va a llevar un buen tiempo, un buen proceso. No sé cuántos meses le va a llevar, o cuántos años le va a llevar, o no sé qué es lo que le va a llevar, pero sabemos que nuestros hijos están marcados en sus corazones, están marcados en su identidad. Y lo último que quería decirte, Te, es que muchas personas me preguntan acerca del tema de la identidad palestina. No tiene que ver con la maternidad, pero sí quiero aclarar algo, porque corren en las redes muchos mensajes sobre hay que separar jamás del pueblo palestino y tarantantán. Otra vez, desde el lugar en que no podemos concebir la maldad. Yo quiero explicar algo que quede muy claro. Jamás es parte del gobierno de la Autoridad Palestina. La Autoridad Palestina es parte de un acuerdo de paz que se llama el Acuerdo de Oslo, que se intentó implementar en el año 1995, y el primer paso era permitir que se autogobiernen. Y en ese autogobierno, que luego no pudo seguir ese acuerdo de paz, el gobierno decidió incluir a Hamás como parte del gobierno, son parte del parlamento palestino. Entonces, a pesar de que queremos dividir y separar a los terroristas del pueblo, no podemos separar a los terroristas del gobierno de ese pueblo. Y parte de ese pueblo también votó a esos, por la propaganda que le hacen al pueblo, por la educación que le traen. Y como mamá, también oro por esos jóvenes, y oro por esos niños. Oro para que Yeshua traiga su luz sobre ellos. Si Yeshua es el camino, la verdad y la vida, que Yeshua se pueda revelar también a ellos como la verdad y el buen camino a la vida y no a la muerte. Pero ahora decir que están separados es otra vez tratar de poner finitamente algo que nos cuesta entender. Pero necesitamos entender para saber cómo orar. Necesitamos aceptar eso para saber cómo orar. Yo no digo que sean mis hermanos, porque aún Yeshua no es parte de sus vidas, pero voy a orar para que se les revele de la misma manera que se tiene que revelar a un judío que uno lo conoce, para que él también sepa que él es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Débora, por compartir lo que está en tu corazón. Gracias por tomar tiempo con nosotros. Gracias a ustedes. Para que escucháramos tu historia. Gracias por tu valor. Débora es, como ya mencionó, ciudadana israelí desde hace 30 años. Hizo alía desde Argentina. Actualmente es dueña de una agencia de turismo en Israel. También es directora de la Fundación Hallel, que hace esfuerzos de adoración en todo Israel, y como escucharon, lleva gente alrededor del mundo hacia Israel para levantar altares de adoración.
salvos a su casa. Gracias, Débora. Dios te bendiga. Gracias a ti. Dios les bendiga. Shalom.